Bienvenidos a Reviews de MX, queridos amigos. En esta ocasión me encuentro bastante contento porque haremos la revisión completa del Samsung Galaxy A25 5G. Pero quiero mencionarte algo súper importante antes de comenzar. Samsung decidió lanzar este dispositivo aquí a México de manera oficial de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento a un precio bastante elevado desde mi punto de vista, de 6,500 pesos mexicanos. Dicho precio, bueno, pues estará en tiendas departamentales, en distribuidores autorizados, etc. Si lo convertimos a dólares, serían unos $380 y yo creo que en ese segmento es bastante complicado pelear porque todas las marcas tienen un sinfín de teléfonos muy buenos, pero se convierte en una propuesta mucho más interesante si adquieres este dispositivo, por ejemplo, en línea, donde la misma versión de 6 de RAM y 128 lo vi en 4,800 pesos mexicanos, o sea, $280 sería pagar por lo mismo $100 menos, y creo que ahí ya se convierte en una propuesta mucho más atractiva. Pero en este video vamos a analizar este dispositivo detalle a detalle, desde el apartado de la estética, también las cámaras que también se comportan en distintos escenarios, sus altavoces, la potencia que tiene este dispositivo, que bueno, ya sabemos que tiene un procesador bastante conocido de su hermano antecesor, el Samsung Galaxy A53. Se vendió mucho ese dispositivo y por eso te digo que a lo mejor ya conoces del procesador. Pero ¿qué te parece si ya comenzamos? Así que no te muevas porque ya comenzamos. A nivel de diseño, lo primero que podemos notar en este Galaxy A25 es que en la zona superior tenemos la cámara en un notch tipo gota. Además, los marcos, tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho y el de la zona superior, son bastante semejantes, pero el de la parte inferior sí es considerablemente más grande. Creo que ahí podríamos reprocharle un poco a Samsung, pero el formato frontal es bastante continuista para lo que tenemos en la actualidad. Ahora, si nos pasamos al lateral derecho de este dispositivo, notaremos dos cosas bastante importantes. La primera es que los cantos son completamente planos, y otra es que en este lateral derecho tenemos un pequeño relieve donde albergamos dos cosas. A este pequeño relieve Samsung lo denominó isla de botones, y aquí tenemos la botonera de subir y bajar volumen, y un poquito más abajo el botón de encendido y apagado, bien bloqueo y desbloqueo, que sí te da un feeling un poco más interesante cuando tienes el dispositivo en la mano, y creo que esta línea de diseño de Samsung es bastante buena. Y casi olvidaba mencionarte que el botón de bloqueo y desbloqueo también funciona como sensor de huella dactilar. Si nos pasamos al lateral izquierdo, lo único que encontraremos será una bandejita que tendrá dos slots, uno que nos permitirá incorporar una tarjeta SIM o chip o como lo conozcas, y en la otra nos va a permitir incorporar una tarjeta SIM o bien una tarjeta de memoria que podría expandirse hasta 1 TB. En la zona superior únicamente encontraremos un micrófono. En la parte inferior encontraremos cuatro cosas. Primeramente encontraremos un jack para auriculares de 3.5 milímetros, un segundo micrófono, el puerto de carga que es tipo C y uno de los dos altavoces que incorpora este dispositivo, porque te adelanto, tenemos sonido estéreo. Aunque el cuerpo de este Galaxy A25 está completamente hecho de plástico, la sensación en la mano es bastante buena, y en la parte de atrás la verdad es que este diseño cuadriculado que tiene un toque brillante en lo particular a mí sí me gustó. Me gustaría saber si a ti también. Además encontraremos un pack de 3 sensores, de los cuales hablaremos detalladamente adelante del video, y finalmente en la parte inferior, casi al final, encontraremos entre letras la palabra Samsung. Es momento de hablar de un punto súper importante como son los apartados multimedia, y en este caso comenzaremos con la pantalla. Tenemos una tecnología llamada Super AMOLED que nos da colores bastante nítidos y muy vibrantes. La tasa de refresco es de 120 Hz, pero no baja de manera dinámica porque recuerda que las pantallas LTPO se quedan en los topes de gama, así que siempre va a estar a 120 Hz, y esto pues si lo activas va a tener un consumo energético un poco más elevado. La pantalla no es tan grande, es de 6.5 pulgadas en diagonal. El aprovechamiento del frontal respecto de su cuerpo es del 84.2%, porque recuerda que ese marco de la parte inferior sí es un poquito más grande, si no tendríamos un mejor aprovechamiento. Además la resolución es de 1080 por 2340 píxeles, dándonos una densidad de 396 píxeles por pulgada. Eso sí, exagerando incluso, los ángulos de visión son bastante buenos. Sobre todo son mucho mejores que las pantallas TFT y mejores aún que las IPS y las PLS, que no son pantallas malas, pero recuerda que las pantallas Super AMOLED es de lo mejor que hay. Además, el brillo se ve bastante bien en interiores, pero si te vas a exteriores con ese brillo pico de 1000 nits, te aseguro que vas a poder ver cualquier contenido sin ningún tipo de problema, y creo que estamos súper bien.
Algunos ajustes bastante importantes de la pantalla de este Galaxy A25 están en ajustes en pantalla, y quiero que observes que tenemos el tema claro, tenemos también el tema oscuro, que como puedes observar al tener una pantalla AMOLED todos los colores negros son píxeles apagados. Además quiero también mencionarte que podemos modificar o programar de manera personalizada a qué hora queremos el modo oscuro o a qué hora queremos que se active. También bueno, podemos poner el brillo adaptable para que dependiendo de la iluminación que tengamos en el ambiente se ponga un poco más iluminada la pantalla o más apagada, que el brillo bajo es bastante bajo y el alto pues la verdad como bien te mencioné es muy elevado. Además también tenemos el modo de pantalla en el cual bueno podemos poner la pantalla un poco más fría o bien un poco más cálida. Esto la mayoría de pantallas AMOLED de Samsung están. Otro punto importante a mencionar es que también tenemos los paneles Edge, con los cuales simplemente podemos tener una barrita lateral con aplicaciones y que en esta zona podemos modificar para abrir aplicaciones de manera bastante rápida. Y una pregunta que me hacen muchos de ustedes es que si por ejemplo nos vamos al apartado de pantalla de bloqueo, puedes notar que sí tenemos Always On Display y bueno, podemos modificarlo a nuestro antojo. Precisamente por eso la capa de personalización de Samsung es de las mejores. Y por ejemplo, si bloqueo, yo quiero que sepas que tengo la opción de que con un toque pues la pantalla se encienda, pero la verdad todo excelente en la pantalla de este Galaxy A25. En cuanto al sonido, ¿qué es lo que hay que decir de este Galaxy A25? Mencionarte buenas noticias, tenemos sonido estéreo, lo cual significa que tenemos dos altavoces, uno en la parte inferior y uno en la zona superior del dispositivo. Esto es muy importante porque te voy a ser bastante franco, el dispositivo no es muy costoso, sin embargo la calidad de los altavoces te adelanto que es excelente, sobre todo en cuanto a los agudos es muy bueno, pero también me sorprendió que sí tiene presencia de graves. Si has escuchado un Galaxy Note 10, pues déjame decirte que es un poco equiparable, pero incluso, fíjate lo que te voy a decir, se escucha incluso mejor. Pero ¿qué te parece si te dejo una pequeña prueba para que lo escuches tú mismo? Hemos llegado al apartado de potencia y seguramente te haces la pregunta, ¿este Galaxy A25 puede con todo? Pues tratemos de resolver esta duda. Internamente tenemos el procesador Exynos 1280 que trabaja una separación entre transistores de 5 nanómetros. Además es un procesador de 8 núcleos, donde 2 núcleos alcanzan una frecuencia máxima de 2.4 GHz y otros 6 núcleos alcanzan una frecuencia máxima de 2 GHz. La GPU que nos acompaña es la Mali G68. Esta versión que me tocó probar es de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento. De una cosa sí estoy seguro, la memoria RAM es LPDDR4, pero el almacenamiento no te aseguro. Estuve investigando y según algunas fuentes es versión UFS 2.2, pero esto vamos a confirmarlo más adelante. En cuanto a los videojuegos, le hice un test completo a este dispositivo y la verdad es que el comportamiento me gustó mucho, pero incluso voy a dejarte el link debajo en la descripción por si quieres llegar a ver ese test completo. Pero yéndonos juego por juego, primeramente jugué el juego de Subway Surfers, un juego bastante básico, lo ejecutó sin ningún problema. Después nos fuimos a Beach Boogie Racing, un juego ya un poquito más complicado, con gráficos mejores y todo al máximo lo corrió perfectamente. Nos fuimos a Free Fire, un juego que tiene un mapa abierto, pero que no tiene gráficos tan complicados y todo al máximo también lo ejecutó perfectamente. Ya cuando le comenzó a costar fue cuando ofrimos el juego de Dream League Soccer, un juego bastante interesante y que les gusta a muchos de ustedes. En gráficos altos lo corrió bastante bien, pero no llegó a 60 fotogramas por segundo. Infinity Ops, un juego de armas también muy agradable, lo ejecutó en gráficos al máximo sin mayor problema. El otro juego que también es de carreras es el de Asphalt y lo mantuvo perfectamente. Ahí llegó a tener uno que otro tirón, pero nada que tenga uno que quejarse. Después el juego de Future Fight de Marvel, la verdad es que tuvo un comportamiento excelente, los gráficos al máximo y todo excelente. Donde le costó un poquito fue en el Call of Duty Mobile, que en este caso nos permitió una calidad gráfica alta, a una calidad o podríamos decir a una tasa de cuadros muy alta
y la verdad el comportamiento mejor en este juego es dejarlo en una calidad gráfica baja y en cuadros por segundo al máximo que sí nos permite, y la experiencia fue bastante buena. Algo muy importante que debes de saber es que este Galaxy A25 ya tiene Android 14, además corre bajo la capa de personalización propia de Samsung One UI 6. Además quiero mencionarte que tenemos 4 años de actualizaciones, que creo que para la gama en la que tiene está súper bien, porque en este caso no hay competidores. Hemos llegado a las cámaras de este Galaxy A25 y vamos a comenzar a describir los 3 sensores que tenemos en la parte de atrás. Inicialmente tenemos el lente principal de 50 megapíxeles con apertura focal de 1.8. Este lente nos permite grabar como máximo en 4K a 30 cuadros por segundo. Toma en cuenta que nos permite tener una toma estabilizada ópticamente solamente en 1080 a 30 cuadros por segundo, pero también nos permite grabar videos más dinámicos o más fluidos en 1080p a 60 cuadros por segundo. Después nos vamos al lente ultra ancho gran angular, que es de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.2 y nos permite en este caso grabar en 1080p a 30 cuadros por segundo. Y finalmente tenemos un lente macro que la verdad no le veo mucho sentido, pero que sepas que ahí está, es de 2 megapíxeles con apertura focal de 2.4. En la cámara frontal únicamente encontraremos un sensor de 13 megapíxeles con apertura focal de 2.2 que nos permitirá grabar como máximo en 1080p a 30 cuadros por segundo. Curiosamente, su hermano menor, el Galaxy A05s, sí nos permite grabar en 1080p a 60 cuadros por segundo, pero ahora te dejaré una serie de fotografías y videos para que juzgues tú mismo su calidad. En este momento comenzamos la prueba de grabación con el Samsung Galaxy A25 5G. En este caso estamos con el lente ultra ancho gran angular, que como puedes apreciarlo, bueno, es un lente bastante interesante porque tiene una amplitud bastante buena, pero solo nos permite grabar en 1080p a 30 cuadros por segundo. Y toma en cuenta que los micrófonos están captando el sonido que ahora estás escuchando. Y bueno, mencionarte que no tenemos enfoque automático, porque como puedes notar, por más que me acerque o le pique a la pantalla, por ejemplo, para tratar de enfocar esta plantita, pues no se puede. De ser así, bueno, pues qué caso tendría que tengamos el otro lente que es modo macro. Pero bueno, que sepas que así se ve. Y en cuanto al tema de estabilización, pues simplemente vamos a caminar un poquito para que veas, pero todo lo mejor siempre se lo reserva a los lentes principales. Ahora estamos en el modo súper estable, que también funciona pero con el lente ultra ancho gran angular. En este caso hace un recorte bastante fuerte del lente para que no se vean brincos. ¿Y qué te parece si lo ponemos a prueba? Así que déjame tratar de trotar un poco para ver que también estabiliza el dispositivo. Ahora vamos a girar de manera muy rápida y que veas que el modo súper estable funciona o no. Eso te lo dejo para que tú me digas en los comentarios. Ahora estamos comenzando la prueba de grabación con el lente principal en 1080p a 30 cuadros por segundo y comienzo a caminar, pero toma en cuenta que la estabilización en este caso está apagada y pues sí se notan unos brinquitos y vas a decir, qué feo se ve. Bueno, pues esto nada más lo hago para que compruebes que también se va a ver ahora que vaya a poner la estabilización en encendido. De nueva cuenta comenzamos la prueba de grabación en 1080p a 30 cuadros por segundo, pero con la estabilización encendida. Y quiero mencionarte que la verdad sí se nota una diferencia bastante fuerte. Y que te puedo decir, bueno, si quieres este teléfono para hacer algún tipo de grabación, por ejemplo, de algún blog o simplemente para caminar con tu familia mientras vas grabando, o te gusta grabar paisajes mientras vas caminando, pues déjame decirte que el contenido va a salir súper bien porque sí tenemos estabilización. Lo malo es que no nos permite a 60 cuadros por segundo ni en 4K. Quiero que notes algo bastante interesante. Aquí la estabilización está apagada en esta captura que te estoy mostrando, y después cuando te muestre la siguiente captura notarás que hay como una especie de recorte para así tener una mejor estabilización, nada más como un dato curioso. Ahora estamos haciendo una prueba de grabación pero en 1080p a 60 fotogramas por segundo para que veas nada más lo rápido, lo fluido que se ve el video. Incluso si vamos a las plantitas, pues ¿qué te parece? Bueno, la calidad en general a mí me gusta mucho cómo se ve, solo que toma en cuenta que así no vas a poder activar la estabilización, pero vamos a poner a prueba otras cosas interesantes como el enfoque de la cámara principal de este dispositivo, que como puedes notarlo, la verdad es que enfoca súper rápido. Incluso el enfoque no deja de ser muy agradable. Mira nada más todos los pajaritos que van allá. Qué padre se vio. Pero bueno, de esta forma así es como se ve en 1080p a 60 cuadros por segundo. Y ahora estoy caminando un poquito rápido y vamos a regresar para que veas el tema del comportamiento de estabilización, que también se ve en general, que yo la verdad lo veo bastante bien.
Y finalmente solamente un breve video, ahora estoy grabando en 4K a 30 fotogramas por segundo, pero estará renderizado en 1080p todo el video que yo grabé, así que bueno, nada más podrás notar que se alcanza a percibir bastante más detalle, pero en general, bueno, pues no notarás tantísima diferencia porque será renderizado en 1080p. Bien, pues justamente en este momento comenzamos la prueba de grabación con la cámara frontal de este Galaxy A25 en 1080p a 30 cuadros por segundo. No está mal, pero creo que ya le podemos reprochar porque incluso el Galaxy A05s, fíjate bien, ya nos permite grabar en 1080 a 60 cuadros por segundo con la cámara frontal. Pero bueno, vamos a complicarle el escenario a este dispositivo y como puedes notarlo, el sol está de aquel lado, así que simple y sencillamente vamos a hacer esto. Y como puedes observar, mi rostro está completamente iluminado y todo lo de atrás bastante quemado, pero ¿qué pasa si por ejemplo le pico a la pantalla y puedes ver que ya le da un poco de prioridad a la parte de atrás? Allá trata de hacer un contraste distinto y ahora yo me veo un poco menos blanco, por así decirlo, pero la verdad el comportamiento de la cámara es sumamente bueno, sobre todo en la interpretación de los colores. Ahora, como puedes notarlo, me veo un poco más blanco, pero el sol me está dando por completo y en general te digo que la interpretación se ve súper bien si la comparamos directamente con teléfonos chinos. Por ejemplo, ahí sí, de la verdad Samsung destaca muchísimo. Y bueno, en general, en cuanto a la amplitud, aquí mi mano está completamente estirada, aquí está a media distancia y creo que ese es otro aspecto que sí podríamos reprocharle porque no es un lente muy amplio, pero en general la verdad la cámara frontal está bastante bien y casi lo olvido, en este caso no tenemos enfoque automático, por más que le pica la pantalla, bueno, pues no logrará enfocar mi barbita. En esta captura que estás viendo justamente ahora uno tomaba la fotografía, el HDR está en modo automático y como puedes ver en mi espalda está el sol a todo lo que da y está completamente quemado, pero ahora cuando tomo la fotografía puedes ver que el resultado es muchísimo mejor gracias al HDR automático que tiene la cámara frontal. Aquí te dejo un par de fotografías en modo retrato con la cámara frontal para que veas cómo lo hace, aunque sea de manera artificial. Es bastante interesante que el recorte está bastante bien, la interpretación de la piel me gustó mucho e incluso el teléfono lo detecta bastante bien. Mira, aprovechando que ahorita está el sol, la verdad quiero enseñarte que me gustó muchísimo cómo toma las fotografías en modo retrato este teléfono con la cámara frontal, aunque sea de forma artificial, eso no importa. Incluso voy a tomar ahora un teléfono y voy a tomar la fotografía en modo retrato para que veas que también hace el proceso y que la verdad me gustó muchísimo. Tomo la fotografía y ahora me voy directamente a ver la foto, salí con la boca abierta, pero fíjate lo padre que se ve ahora el sol y eso la verdad me gusta muchísimo. He visto varias fotografías que he hecho ahorita con el teléfono y la verdad me gustan mucho e incluso la detección es sumamente buena. Ahora te dejo unas cuantas fotografías hechas con la cámara principal de este dispositivo, poniéndole unos escenarios un poco complicados en modo retrato. Puedes notar que las llaves le cuesta un poco detectarlas, el teléfono lo detecta bastante bien y puede variar, a veces detecta mejor, a veces peor, pero el resultado en general me gusta mucho cómo lo hace. También nos permite grabar en cámara lenta a 480 cuadros por segundo en HD. Y como no podía faltar, también tenemos la función hiperlapso. Tomé una foto al sol con el lente gran angular, ahora podrás notar otra con la cámara principal y después también una con la cámara principal pero con 2x de forma digital y finalmente con 10x de manera digital. Después le tomé una al templo de nueva cuenta con el lente ultra ancho gran angular, ahora lo ves pero con el lente principal, ahora con el lente principal pero con 2x de forma digital y finalmente con 10x también de forma digital. También tomé una fotografía en modo panorámico para que sepas que también tenemos la función por si te gusta tomar este tipo de fotografías y algunas también con el modo macro o con el lente macro de 2 megapíxeles tomadas a las plantitas, a mi dedo, nada más para que veas de referencia, aunque yo en lo particular no uso mucho esa cámara, pero que sepas que tienes la función. Ahora, como de costumbre, quiero mostrarte cómo se ve con el lente ultra ancho o gran angular girando a mi alrededor de forma un poco tranquila. Bueno, porque las condiciones de luz en las que estamos ahorita son prácticamente escasas, hay muy poquita luz y de esta manera se ve. Un dato curioso es que no me permite utilizar el flash en este apartado, en este caso. ¿Por qué? Porque dice que con el lente ultra ancho o gran angular, cuando está en uso, no puedes usar el flash, detalle que la verdad se me hizo bastante raro, pero como puedes notar, bueno, muy apenas si se perciben los detallitos en donde hay zonas iluminadas.
Fíjate la diferencia, estoy grabando en 1080p a 30 cuadros por segundo con la cámara principal e incluso se alcanza a percibir ¿cómo te diré? Pues el piso de la parte de arriba de aquí de la casa y los detalles de las casas cuando hay más iluminación se notan muchísimo mejor. Incluso fíjate cómo sí se alcanza a ver aquella barda grisecita que bueno, si te fijas ahí se ve ¿cómo se llama? Mi sombra. ¿Por qué? Porque sí se alcanza a percibir esa tonalidad gris de la pared que con el lente ultra ancho no se notaba, las plantitas. Y fíjate que sí tiene una muchísima mejor recolección de luz este sensor. En lo particular, bueno, no vamos a grabar a 60 fotogramas por segundo porque si no, o mejor dicho, vamos a hacerlo, pero de esa forma pues lógicamente no captaría la misma cantidad de luz que a 30 cuadros por segundo. Ahora observa la diferencia, la verdad que el flash ilumina bastante bien. Giro alrededor otra vez, alrededor sobre mi propio eje y puedes notar que sí se ilumina súper bien. Estoy haciendo esto antes de grabar en 1080 a 60 cuadros por segundo y bueno, mientras más nos acerquemos a algo, notarás que la calidad de imagen aumenta de forma muy drástica porque el flash sí es bastante potente. Incluso si nos alejamos puedes notar que sí se perciben todas las plantitas y todas las cosas a nuestro alrededor para que veas que en condiciones muy escasas de iluminación el flash sí te puede salvar de un apuro. Mira, así se ve a 60 fotogramas por segundo, también se ve iluminado el piso, pero de una forma mucho menor, se nota muchísimo menos en comparación. Incluso aquí, fíjate, estoy grabando el piso donde estoy parado y pues prácticamente no se ve nada. Allá muy apenitas, ahí se nota el piso, pero por eso te digo que grabando a 30 fotogramas por segundo la recolección de luz es muy superior. Incluso si giro, pues puedes notar que ya ni siquiera se ven las plantas. Y también podemos utilizar el flash, pero fíjate la cantidad de ruido que se alcanza a notar. Es ¿cómo te diré? Es una calidad de imagen mucho más deficiente que grabar a 30 fotogramas por segundo, que es lo recomendado en condiciones de muy baja iluminación. Pero que bueno, sepas que así se vería el contenido, aunque si nos acercamos podrás notar que sí mejora considerablemente en 60 cuadros por segundo. Incluso mira, se ve mucho más fluido, pero si nos alejamos sí se ve bien muy borroso, muy lleno de ruido. Y bueno, ahora estoy grabando en 1080p a 30 cuadros por segundo, pero con la cámara frontal y me estoy apoyando con la lucecita que hay justamente por allá. De esa forma es como me veo y gracias a esa lucecita pues apenas y me noto. Pero ¿qué te parece si nos vamos caminando un poquito más hacia la calle? Nos acercamos un poquito más para que veas cómo es que yo me veo, que apenas y me noto. Incluso me puse esta playera anaranjada precisamente para notarme porque pues es un poco fosforiloca, pero que bueno, sepas que el contenido se ve de esta manera cuando grabamos en condiciones muy escasas de iluminación. Aquí, bueno, apenas si me veo, pero si no fuera por esa luz, pues no me vería prácticamente nada. Ahora observa estas 4 fotografías. Esta primera foto no tiene ayuda de ningún tipo y no tiene modo retrato activado. Después ves una que de nueva cuenta no tiene ningún tipo de ayuda de luz y tiene el modo retrato activado. Después nos vamos a una fotografía completamente normal, pero utilizando la pantalla como un flash, la pantalla del dispositivo. Después estás viendo una fotografía utilizando el flash de la pantalla, o por así decirlo, y en modo retrato, y la verdad es que tiene muy buena calidad. Es importante mencionarte que tanto el gran angular como el lente principal tienen modo noche y la foto que estás viendo ahora está tomada con el lente ultra ancho gran angular sin modo noche. Ahora estás viendo la misma fotografía pero ahora utilizando el modo noche y también con el gran angular. Posteriormente te dejaré una serie de fotografías tomadas con la cámara principal donde primero notarás una fotografía sin modo noche y después estarás viendo la otra fotografía con modo noche y la verdad es que sí hace un mejor trabajo que por ejemplo sus hermanos como el Galaxy A15 y los A05 o el A05S. Es momento de hablar de un punto súper importante como son los métodos de desbloqueo de un dispositivo. Para ir a ello nos vamos a los ajustes y después en seguridad y privacidad. Aquí nos dice pantalla de bloqueo, pero nos vamos un poquito más abajo y nos vamos a seguridad adicional donde dice datos biométricos. Puedes ver que tenemos dos métodos interesantes. El reconocimiento facial que hace la cámara frontal, lo cual significa que no es seguro porque es bidimensional. No tenemos otro sensor adicional que haga un escaneo de nuestro rostro, pero bueno, al menos es cómodo. También tenemos
tenemos sensor de huella dactilar en el lateral del dispositivo, como puedes notarlo. Podríamos exigirle a Samsung, en el caso del precio oficial de este dispositivo, que incorporara uno debajo de la pantalla, al menos óptico. No quisieron hacerlo, bueno, pero en general quiero mencionarte que el resultado que nos ha dado es bastante correcto. Ahorita vamos a hacer algunas pruebas, pero en el reconocimiento facial, si picamos y ponemos nuestro PIN, puedes notar que tenemos dos funciones interesantes, que dice una, los ojos deben de estar abiertos. En caso de que, por ejemplo, actives esta opción, los ojos de tu cara deben estar abiertos para que el dispositivo se desbloquee, y acá tenemos una que dice aumentar brillo de la pantalla, lo cual significa que en condiciones muy escasas de luz, prácticamente ya en la noche, el dispositivo va a iluminar la pantalla o va a elevar el brillo para que pueda reconocer nuestro rostro y bueno, así pueda identificarnos. Pero ¿qué te parece si hacemos unas pequeñas pruebas? Justamente ahora vamos a hacer una prueba, pero fíjate que las condiciones de luz son bastante buenas y vamos a ver qué tan bien funciona el reconocimiento facial. Lo hacemos una vez, lo hacemos por tercera ocasión y como puedes observar funciona perfectamente bien. Pero ¿qué te parece si ahora lo hacemos en condiciones de muy baja iluminación? Fíjate, voy a bajar la barra de notificaciones y observa que el brillo está hasta lo mínimo, y ahora voy a bloquear el dispositivo y fíjate cómo eleva el brillo. Para intentar reconocerme, eleva el brillo un poquito más y lo logra. De nueva cuenta lo volvemos a hacer, eleva el brillo y ya me desbloqueó, pero puedes notar que las condiciones de luz en este momento son muy escasas. Cuando vayas al cine, por ejemplo, no te sugiero que actives esta opción porque de lo contrario vas a iluminar toda la sala, pero la verdad funciona muy bien el reconocimiento facial. En cuanto a la huella digital, quiero decirte algo bastante interesante. A mí particularmente me funciona bien, nada más que quiero mencionarte que a mí, por ejemplo, a veces mis dedos me sudan y eso me genera muchos problemas, pero como puedes notarlo ahora, fíjate, ahí no lo reconoció porque mi dedo está sudando un poco. Lo volvemos a intentar y le cuesta, bueno, porque empiezo a ensuciar un poco el sensor. Desgraciadamente, bueno, pues ese tipo de situaciones suelen pasarme. Ahora puedes notar que ya lo desbloqueó, pero que lo tomes en cuenta. He conocido a otras personas que sus dedos pues prácticamente no les sudan absolutamente nada y con este tipo de sensores pues no tienen ningún tipo de problema, pero para al menos que estés preparado, yo en lo particular sí uso el reconocimiento facial porque me facilita mucho la vida. ¿Qué es lo que tenemos en el apartado de batería de este Galaxy A25? Primero quiero que recuerdes que soporta o admite una carga máxima de hasta 25 watts, que es válida específicamente con un cargador como este que tenemos aquí, que es original de Samsung, que carga una potencia máxima de 25 watts. Recuerda que en el desempaquetado de este dispositivo únicamente, aparte de los manuales, viene un cablecito tal como este, que es de USB-C a USB-C, tal como es este caso, porque bueno, el puerto de carga de este dispositivo es tipo C y el puerto del cargador también es tipo C. Otros puntos muy importantes ahora que conoces la potencia máxima de carga, quiero que observes el tiempo que demora en cargar este dispositivo, tomando en cuenta que lo cargué con este cargador de 25 watts, este es el tiempo, o sea que a los 0 minutos, bueno, pues teníamos 0% de batería, a los 15 minutos teníamos un 25% de batería, a los 30 minutos 51% de batería, a los 45 minutos un 73% de batería, después de una hora teníamos un 90% de batería, que considero ya es una cifra bastante elevada, y finalmente, bueno, el 100% se obtuvo en 81 minutos. Toma en cuenta que tenemos un procesador interesante, Exynos, pero quiero mencionarte que incluso el Galaxy A05s con un procesador en teoría inferior, bueno, pues cargó más rápido y cargó en una hora con 16 minutos. Aquí fue un total de 81 minutos, o sea, una hora y 21 minutos. Otro punto importante que quiero mencionarte es que, bueno, como bien te mencioné, la capacidad es de 5000 mAh a una carga de 25 watts. No tenemos carga inalámbrica ni carga inalámbrica reversible. En este caso no tenemos ninguna bobina que nos permita una entrada o una salida de energía. Además, quiero mencionarte que a nivel de potencia estuve probándolo para ver cómo se le drenaba la batería y le hice una pequeñísima prueba de 20 minutos jugando y 10 minutos de navegación en el teléfono con 120 Hz y un brillo al 70%, más o menos. El brillo, si no me equivoco, más o menos estaba, deja desbloqueo el dispositivo, pero estaba aproximadamente por aquí, si no me equivoco, o sea que era un brillo considerablemente elevado. Y bueno, bajo esas características, quiero que observes que, vamos a ponerle cancelar, quiero que observes que se le desgastó un 11% de batería, así que toma en cuenta que con esos 120 Hz, pues sí se le va a drenar más, pero si lo pones a 60 Hz, ten por seguro que te va a durar más, pero en general me parece que estuvo bastante bien todo en este caso.